Vamos a empezar. Vamos a empezar el estudio de hoy en Juan 6:60 hasta el 71. Vamos a analizar aquella circunstancia que pasó allá en Israel cuando el Señor Jesús caminaba en la tierra, cuando Él estaba enseñando. Él tenía ya muchos discípulos, lo seguían multitudes, dice la palabra. Pero llegó el día que muchos discípulos lo abandonaron. Ese es el tema de hoy. Muchos discípulos abandonan a Jesús. Vamos a leer la historia y luego vamos a tratar de entenderla. Juan 6:60. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó: ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió: por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Esto es importante. Sobre esto vamos a centrar el tema de hoy en el 66, en el versículo 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? ¿Quién eran los 12? Alguien dígame. ¿A cuáles 12 se refería Jesús? A los 12 discípulos. A los 12 apóstoles, ¿verdad? ¿También ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Qué importante lo que dijo Pedro. Señor, en el 68, Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios, o sea, el apartado de Dios. ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. 71, versículo 71. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. Entonces vemos que Jesús tenía discernimiento. En él estaban activos los 12 dones, los 9 dones. Sabía lo que iba a pasar más adelante. Pero vemos que sus discípulos, muchos lo abandonaron porque no entendían las palabras de Jesús. Ellos no sabían muchas cosas que hoy nosotros sabemos. Hoy sabemos mucho de las traducciones
de cómo se ha ido traduciendo la Biblia a través de los tiempos. Hoy entendemos, por ejemplo, estas 7 formas, como se lee y se entiende la Biblia. Hay otras más, pero hoy solamente vamos a aprender sobre estas, o ponemos estas como bases, para que podamos darnos cuenta que hoy estamos adelantados en la Escritura, pero sobre todo en los tiempos de Dios, porque estamos en el tiempo de la gracia. Ahí entran 7 dispensaciones. Pero hoy estamos viendo las 7 maneras como se lee y se entiende la Biblia. Y ellos no entendían porque ellos no sabían lo que es el sentido figurado. Ellos no entendían que Jesús estaba hablando en un sentido figurado. Para poder dejar claro esto, vamos a ir al versículo 6, al capítulo 6, versículo 52. Ahí mismo, en el 6, en Juan. Ahí mismo, vean en el 52. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Qué enseñanzas de Jesús? No, pues esto no entendía nada. 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Está hablando de su cuerpo. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. ¿En qué versículo está? Ayúdenme. Donde dice, bueno, ¿cómo es que quiere que comamos su carne? En el 52, los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces decíamos, ¿qué es esto? Y había mucha confusión en ellos. Pues vamos a retroceder un poco más, al 46. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. 47. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. ¿Cómo estaba hablando aquí Jesús? ¿En qué sentido estaba hablando? Según esta lista que tenemos aquí atrás, en sentido figurado. Le estaba dando figura a lo espiritual, a la situación espiritual, con el pan físico, pero también con su cuerpo. O sea, estaba usando su cuerpo, su sangre, cosas físicas, para dar a entender que hay un alimento espiritual. La palabra es nuestro alimento espiritual para los que somos espirituales, para los que somos hijos de Dios, para las que son hijas de Dios.
la palabra es pan para nosotros. Por eso Él dice que teníamos que comer su pan y tomar su sangre. Pero está hablando en un sentido figurado, que teníamos que creer en Él, tomar la palabra y así poder alimentar nuestro espíritu. ¿Cómo? Con conocimiento. Cuando el diablo doctrinó al mundo, todo lo que le dio fue un conocimiento almático en el alma. Y sobre eso lo doctrinó y lo sujetó a liturgias satánicas y cultos diferentes y adoraciones en los cerros, al pie de los árboles frondosos y un sinfín de cosas. Él doctrinó al mundo. Por eso dice Juan en una de sus cartas que el mundo entero está bajo el control del maligno. Entonces, cuando viene Jesús, lo que Él trata de imponer en la tierra, o está imponiendo en la tierra, es una doctrina de que ahora hay un reino nuevo, en el que el rey es Él, y está sentado a la derecha del Padre en poder y gran gloria, y desde ahí está gobernando. Pero la Biblia también dice que Él es la cabeza de la iglesia, y que la iglesia somos nosotros. No es aquel inmueble donde nos reunimos. No, la iglesia somos nosotros. El templo de Dios somos nosotros. Entonces Jesús está ahí arriba y quiere gobernar y hacer milagros aquí en la tierra, pero a través de quienes hemos creído en Él. Pero ellos no entendían el sentido figurado. Ellos lo agarraban literal. Así como muchos religiosos hoy leen la Biblia y todo lo entienden literal y así lo expresan y así lo enseñan a sus discípulos, a sus seguidores. Entonces es importante entender estas 7 formas o maneras como se lee y se entiende la Biblia, porque entonces tú lees cualquier parte de la Biblia y te das cuenta si está hablando en sentido figurado, ¿está hablando en paradoja? ¿Está hablando en soberanía? ¿O es una lectura entre líneas? Con esto tú ya entiendes la doctrina de Jesús, la instrucción del Dios viviente para el humano, para nosotros. Pero sin eso no se entiende. Durante años yo anduve revuelto en mi cabeza y yo decía, bueno, pero ¿por qué? Es que la Biblia se contradice. Y entonces en una de esas yo le saqué una respuesta, una explicación a mi pastor. Le dije, pastor, yo no entiendo esto, ¿por qué dice así? ¿Qué es paradoja? Y él me dice, es que ahí está hablando en paradoja. La Biblia es paradójica, porque nuestras vidas son paradójicas. Y le digo, oiga, ¿pero qué es paradoja? Y dice, está en el diccionario, dice, solo búsquelo, dice, es muy sencillo. En la paradoja entran el sí y el no al mismo tiempo, pero la diferencia la marcan las circunstancias. Entonces hay que ver, si está hablando en paradoja, hay que buscar la circunstancia para acertar y sacar un contexto correcto. De lo contrario, no vamos a entender y así pueden pasar 40 años en un desierto espiritual, porque ahora somos espirituales. Pero si no alimentamos nuestro espíritu con el conocimiento de la palabra, con el significado correcto de cada palabra, vamos a estar débiles en nuestro espíritu, confundidos. Y entonces llega el maligno y nos da cada susto, o nos pone en cada aprieto, en cada preocupación, cuando que ya Dios lo tiene todo solucionado. Entonces es importante entender cómo está hablando. Entonces cuando él decía que tenían que comer su carne y beber su sangre, ¿en qué sentido estaba hablando? Díganme, alguien dígame. En sentido figurado. Sentido figurado es darle figura a algo que no se ve como lo espiritual o un pensamiento.
con algo que sí se ve. En este caso lo está haciendo Él con el pan y su sangre, que sí se ven, para dar a entender la condición espiritual en la que nos iba a meter. Nos iba a meter a un reino espiritual. Por eso dice en Lucas 22, 29, dice: yo les concedo un reino, así como el Padre me lo concedió a mí, dice. Yo les concedo a ustedes un reino, así como el Padre me lo concedió a mí. En Lucas 22, 29 está escrito. Entonces, aquellos no entendían que lo que Jesús estaba diciendo era que tomaran en cuenta su sacrificio en la cruz, el derramamiento de su sangre, porque ese sacrificio es el que nos iba a ser válido para toda la humanidad, generación tras generación. Solamente es creer, pero para creer se necesita leer, oír la palabra, porque la Biblia dice que la fe llega por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es importante congregarse. A mí me preocupan los que no se congregan o los que no están escuchando las grabaciones. ¿Por qué? Porque no se están alimentando. Y en cualquier momento va a suceder con ellos como sucedió con estos muchos discípulos de Jesús. Ellos anduvieron con Jesús. Ellos vieron milagros que hizo Jesús. Ya estuvimos viendo en todas esas señales que Jesús dio. Cómo alimentó a 5,000, otra vez a 4,000. Hizo tantas señales. Y cómo es que aún así lo abandonaron. Ya no quisieron andar con Él. Ya no quisieron oírlo. Esto nos está hablando no solamente de aquellos discípulos, aquello ya pasó, no, esto quedó escrito, porque esto iba a seguir sucediendo. Hoy en día, muchos creyentes, muchos discípulos de Jesús, lo abandonan y se van. Ya no se congregan, ya no leen la Biblia. Si no se congregan, ¿cómo van a aprender a vivir como cristianos? ¿Cómo van a aprender a vivir en la familia de Cristo? ¿Cómo se van a ver los frutos de la paciencia, de la dignidad, de la bondad, de la templanza y el dominio propio si no hay una convivencia en congregación? Pero ellos no lo entienden y dicen: es que no entiendo. ¿Para qué voy a la congregación si no entiendo? Y es que no puedo hacer lo que dicen. Me gusta tomar y yo siento que no puedo vivir sin tomar. Dice: ¿para qué voy? ¿Para que me estén regañando? Y así empiezan a hacerse conceptos, ideas erróneas que los van alejando de Jesús, los van apartando de Jesús. Fíjense qué tremendo es esto. Entonces, por eso Jesús lo que estaba estableciendo era una doctrina. No es lo mismo una enseñanza que una predicación. Y no es lo mismo una escuela donde se enseña nada más en secuencia a una doctrina. Porque en una doctrina ya entran las reglas, los dogmas. Porque ya es doctrina. Entonces tú vas a una escuela y un maestro te enseña, sea una escuela bíblica o del mundo, lo que sea, vas y el maestro te enseña, ¿sí? Pero no te puede adoctrinar, porque doctrina es otra cosa. Ahí entran dogmas sobre la religión, sobre los estudios teológicos de las cosas divinas. Entonces esto es bien importante entenderlo, para que no vaya a pasar con nosotros como pasó con aquellos hombres, que muchos, dice el título, muchos discípulos abandonan a Jesús, abandonaron a Jesús. Pero tristemente hoy nos damos cuenta que hoy en día
a pesar del adelanto de la escritura, a pesar del adelanto de la gramática, a pesar del adelanto de la tecnología y de la ciencia, a pesar de tanta información que hay, mucha gente agarra la Biblia y no la entiende. Cuando que solo es entender cuando está hablando profético, el misterio, que es espiritual, o en sentido figurado, o paradoja, o lectura entre líneas, o soberanía. Solo ubico, está hablando por ejemplo, aquí Jesús está hablando ¿cómo? Cuando dice tienen que comer mi pan y beber mi sangre, en sentido figurado, ¿verdad? Para dar a entender lo que iba a pasar con su sacrificio. Antes se ofrecían sacrificio por los pecados de Israel o de alguna persona, pero eran sacrificios continuos y de todo el año. Pero cuando viene Jesús iba a ser un solo sacrificio que nos iba a ser válido a todos para siempre. Y nuestros pecados quedaron perdonados una sola vez y para siempre. Con ese sacrificio, ahora ya no tenemos que estar sacrificando un cordero sin defecto como antes, no. Aquello solo eran sombras proféticas del cordero que iba a venir, que es Jesús. Pero Jesús ya vino. El cordero ya fue sacrificado, ya resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre en poder y gran gloria, y desde ahí está gobernando. Y ahora tiene muchos discípulos en la tierra. Pero muchos de ellos lo están abandonando, así como pasó con aquellos. Aquellos tenían razón, porque en aquel tiempo todavía no había Nuevo Testamento. En aquel tiempo todavía las cosas no se consumaban en Jesús. Jesús estaba todavía vivo, estaba enseñando. Entonces aquellos no entendían nada. Y aunque hayan entendido estas cosas del sentido figurado y todo eso, pues no entendían realmente lo que iba a pasar, porque todavía no pasaba. Pero hoy nosotros tenemos la ventaja de que ya sucedió. Ahora hay Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo son sombras proféticas de lo que había de venir, de lo que iba a suceder con Jesús en todo el mundo, cómo iba a llegar la salvación a la humanidad. Ahora ya está completa la escritura. La Biblia ya no se sigue escribiendo. En aquel tiempo sí se estaba escribiendo y apenas estaban desarrollando los cánones. Entonces es bien importante entender realmente lo que Jesús vino a hacer. ¿Por qué? Porque muchos discípulos están abandonando a Jesús. Esto es preocupante. ¿Por qué? Porque lo que Jesús hizo es completo y la salvación está ahí. Pero si la descuidamos, hay una cita bíblica en los Hebreos, búsquenla y alguien me ayuda, por favor, me la lee. Hebreos, vamos a ver, Hebreos 2, del 1 al 3. Fíjense lo que dice. Mucha gente anda, no, que la salvación no se pierde, que porque Jesús lo hizo. Sí, Jesús lo hizo, pero Él respeta tu libre albedrío. Hebreos 2, ¿te la leo? ¿Eh? ¿Te la leo? Sí. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. Así es, entonces, ahí estamos viendo que que si descuidamos la salvación, hay un riesgo, hay un peligro. Hay un peligro. ¿Dónde podemos constatarlo? En Apocalipsis 3, 15 y 17. Vamos a ver qué nos dice. Apocalipsis 3, 15 y 17. Para que lo encuentre, que lo lea. Por favor. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Tremendo. Dice,
Soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Está hablando la palabra. No son mis palabras. No son sus palabras del hermano. Es la palabra de Dios. Lo está diciendo Jesús en aquella revelación a Juan que le dio en la isla de Pafos. Ahí el Señor le habla a Juan, le da la revelación y Juan lo pasa a la escritura años después. Fíjense qué tremendo es esto. Años o días después. Son cosas que no se pueden saber con certeza porque hace ya 2000 años que sucedieron. Entonces, no es fácil entender la palabra de Dios. Muchos se confían y dicen, bueno, pues si no entiendo, ¿para qué voy? ¿Para qué me congrego? Y no se dan cuenta que están poniendo en riesgo su salvación. Por eso dice, ¿cómo descuidar tan grande salvación? Estos muchos discípulos que abandonaron a Jesús, lo que hicieron fue descuidar el asunto de la salvación. Jesús a eso venía, a ser sacrificado para salvar el mundo. Pero lo que se necesitaba era su cuerpo como pan y su sangre como bebida, que levanta el ánimo de aquel creyente que es espiritual. Dice que qué maravilloso cuando toma forma, cuando le vamos dando forma, cuando vamos destrabando la simbología, vamos viendo que hoy la gente sigue cayendo en errores fatales. Con tanta información, con tanta doctrina, y la gente cree que no necesita de Dios. Y se alejan. Algunos tienen 10, 15, 20 años y se alejan. Yo decía, ¿pero cómo? ¿Por qué? Pues bien sencillo, solo porque no entienden esto. Y dan lugar a espíritus de incredulidad, a espíritus de desánimo que dicen, no vayas, ¿a qué vas? Ni aprendes. ¿A qué vas? Son flechas. Eso está en Efesios 6:16, que el diablo manda flechas. Son pensamientos. No vayas, ¿a qué vas? Y mira, algunas hermanas son jóvenes y dicen, mira, vas y te descuidas, te van a quitar hasta el marido. Y empiezan ahí a hacerle caso al diablo, a esos pensamientos que son flechas que está mandando. Y empieza la división ahí, la lucha en la congregación. Ya no voy, y se alejan. Empiezan por alejarse 1, 2, 3 veces. Y así pasan 10, 15 años. ¿Y qué creen que pasa? Se secan. Juan, fíjense lo que dice Juan 15:6. ¿Quién lo lee, por favor? Juan 15:6. Ahí está adelantito, luego. En el mismo evangelio de Juan. Juan 15:6. Fíjense lo que dice. Por darle lugar a espíritus de incredulidad y de desánimo, a espíritus de rumor, de chisme y tantas cosas. ¡Qué tremendo! ¿Se los leo? Por favor. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Ahora busquen la cita de Primera de Pedro 5:8, en donde dice que el diablo anda como el león rugiente, buscando a quien devorar. Participen los que puedan, así, con una lectura. Eso va a alimentar y nutrir su espíritu. Yo puedo leerlo y puedo hacerlo, tengo aquí las citas. Pero yo quiero que ustedes se involucren. 5:8. 5:8 hasta el 10, por favor. Así desde el 8. 5:8 al 10. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar.
Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, Resístanlo, dice, manteniéndose firmes en la fe. sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Así es, porque hay lucha. Pero la Biblia nos anima a que perseveremos, a que hagamos, ¿qué dice ahí? El cual dice, te lo leo: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Así es, y así en muchas congregaciones abandonan los discípulos a Jesús, ya no van. Y después su vida se torna un infierno, problemas por todos lados. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente, los sacó de la congregación y después se lanza sobre ellos, les roba en su economía, andan sin trabajo, otros enfermos, de una cosa, de otra, y ya no hayan consuelo. Algunos regresan a Jesús, pero algunos ya no. Cuando que ya sabían lo que era la salvación, cuando que ya habían nacido de nuevo. Qué triste. Vamos a tocar un canto. Mis hermanos ya lo van a tocar. De un hombre. Y a este canto le pusieron el medio mundano. Voy a dar la introducción tantito nada más para que vean. Este canto dice así: el día que se arrepintió, hermano, recuerde bien que fue a Jesús el Señor a quien se entregó usted, y Dios en su grande amor su cuerpo sano también. Aquí mucha gente vino y fueron sanados, pero algunos de ellos se fueron. Hasta ahorita no han llegado. No han regresado. Yo estoy orando porque Dios les haga reaccionar y se vuelvan a Cristo. Y no pase como pasó con estos que abandonaron a Jesús. Y Jesús lo dijo, que al que sea tibio lo va a vomitar. Por eso dice: por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te voy a vomitar de mi boca. ¿En qué sentido está hablando? Figurado. No es que lo vaya a vomitar así literalmente. No. Está hablando de que cuando la persona se aleja, en automático se le olvida la doctrina y los milagros que un día Dios hizo delante de él o delante de esa persona. Entonces es bien importante entender esto. A ver, vamos a tocar ese canto y ahorita seguimos. Vamos a gozarnos viendo cómo el mensaje también está en la música. No solo está en la palabra, también está en la música. Ya que se arrepintió, hermano, recuerde bien que fue Jesús el Señor a quien se entregó usted, y Dios en su grande amor su cuerpo sano también. Entonces, ¿por qué ahora, hermano, tiene otro modo de hablar? Lo siento, medio mundano, y me acaba de informar que usted ya con los hermanos ya no se quiere juntar. Dicen que al culto usted viene no más cuando tiene ganas, que mucho trabajo tiene, y así pasan las semanas. Mi hermano, no le conviene perderse por cosas malas.
es tibio. Sigue su rebelión, ya Satán le da lugar, ya sabe que como un león él busca a quien devorar y pierde su salvación, ya sabe usted lo demás. Dicen que al culto usted viene, no más cuando tiene ganas, que mucho trabajo tiene, y así pasan las semanas. Mi hermano, no le conviene perderse en cosas vanas. Aleluya. Ahí está el mensaje, también a través de la música, para que podamos entender y que no nos pase lo que aquellos discípulos que abandonaron a Jesús. Imagínense, cómo descuidar tan grande salvación, cómo vivir como cristiano una vida seca, cuando que nosotros como espirituales debemos estar felices, contentos, seguros que Cristo nos va a resucitar en el día postrero, porque Él lo dijo, lo leímos hace un momento, que Él nos va a resucitar en el día postrero. Busca la cita bíblica. Entonces, si Jesús lo dijo, es cierto. ¿Cómo debemos estar? Seguros, contentos, gozosos. ¿Por qué? Porque Jesús ya hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Vencer a Satanás, que es el diablo, vencer el mundo y vencer la muerte. Para que nosotros ahora vivamos seguros, entendidos. Ahora nos agarramos la Biblia y entendemos. Bueno, yo eso espero, que vayamos entendiendo, porque de lo contrario puede llegar el día que nos pase lo que a esos muchos discípulos que abandonaron a Jesús después de haber visto tantos milagros. Tantos milagros. Esto es maravilloso. Gente estudiada, gente que domina más de 7 idiomas, como aquel ancianito Juan Pablo II. Pero no entendió la Biblia, no entendió la voz, no entendió el idioma del Dios viviente. Cuando él tenía estudio, ¿por qué no entendió? ¿A poco él no sabía el sentido figurado? ¿A poco él no sabía lo que es profético? Si era el Papa, allá en el Vaticano. ¿Por qué él no pudo entender? Y porque así todos los papas no pueden entender, y muchos estudiados, arquitectos, licenciados, magistrados, híjole, cuánta gente estudiada, pero no puede entender la Biblia. ¿Por qué? Porque hacía falta eso que decía Jesús, que entendiéramos realmente qué es el pan para los hijos y qué es la sangre para los hijos. ¿Qué es la sangre para los que somos hijos de Dios? Con su sangre nos justificó en aquel sacrificio perfecto, ¿sí? Pero también dice que nos da vida por medio de su sangre. Nos dio vida, ¿qué? Vida espiritual. Maravilloso. Por eso ahora estamos aquí. De lo contrario, yo no sé dónde estaríamos. Algunos quizá ya estaríamos sepultados desde hace 15, 20 años, como en mi caso. Pero por el sacrificio de Cristo y su victoria sobre el mal, aquí estoy predicando a Jesucristo. Qué maravilloso es poder entender. Qué maravilloso es poder entender cosas que aún los estudiados no han entendido, y lo podemos entender tú y yo, que apenas si fuimos a la escuela. 5 años fui a la escuela. Y hay personas que han dejado toda su vida estudiando, tienen maestrías, doctorados y cuánto estudio, pero no entienden estas cosas. Y les pasa lo que a estos muchos discípulos. No quieren oír a Jesús. Y decían, no, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién podrá entenderla? Y pues ya no lo siguieron. Jesús se voltea a sus discípulos y a sus apóstoles y le dice, ¿ustedes también se quieren ir?
¿Y qué dijo Pedro? ¿A dónde iríamos? Tú tienes palabras que dan vida eterna. Pedro había entendido ya parte del plan de Dios de salvación. Y él pudo entender que Jesús era el Salvador del mundo, porque se lo reveló el Espíritu Santo. Pero cuando él estaba en su carne, él no entendía esas cosas. Y así pasa hoy. Una persona puede tener mucho estudio, pero si no tiene el Espíritu Santo, no entiende nada. Vamos a Mateo, y con este vamos cerrando. Vayan afinando su canto por si lo estamos, o si quieren tocar otro, está bien, si no ese mismo. Y con ese cerramos. Amén. Mateo 13:10. 13:10, fíjense lo que dice. 13:10 al 17. Qué maravilloso es entender las cosas de Dios. 13:10 al 17. Fíjense cómo los discípulos se acercaban a Jesús y le preguntaban. Los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Y fíjense lo que dice: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no, a los incrédulos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. ¿De qué está hablando aquí? De entendimiento. El que ha entendido se le dará más, pero el que no ha entendido o no entiende, hasta lo poco que algún día haya entendido, se le olvidará. Eso quiere decir, la palabra no falla, la palabra es efectiva. Entonces dice: al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan, ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Así están muchos que han opuesto resistencia a la doctrina de Cristo. No entienden, por mucho que oigan. Por mucho que vean, no percibirán. No pueden ver los milagros de Dios. No pueden ver lo importante que es la doctrina de Cristo. Y creen que pueden vivir así. Así, mundanamente. 15. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos y oirían con los oídos. Entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría, dice Jesús. ¡Qué tremendo! 16. Pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Y así es. Hubo profetas que los ángeles les hablaron, pero no entendieron y ni vieron estas cosas. Ellos no alcanzaron a ver a Jesús cuando ya estaba en la tierra. Ellos hablaron del Mesías que vendría, pero no lo vieron. Sin embargo, aquellos que estaban con él y nosotros que ahora conocemos la doctrina, sabemos que Jesús, el Mesías que iba a venir, ya vino, que ya murió, ya resucitó y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y desde ahí está gobernando. Y ahora vino a establecer un reino nuevo y ahora hay dos reinos, el del diablo y el de Cristo. Y la gente que está atormentada en el reino de las tinieblas ahora puede venir a Cristo y la vida le cambia, porque Jesucristo ya preparó todo para todos aquellos que creen en Él. Maravilloso. Cuando entendemos esto, entonces no vamos a abandonar a Jesús, porque sabemos que esto es serio. Sabemos que esto no es nada más ahí una lectura o cambiar de religión. No, la religión no salva. El que salva es Jesús, porque lo que hizo es grande, lo que hizo es poderoso, pero en el mundo no se ve. Solamente podemos ver los milagros de Jesús aquellos que somos espirituales.
Y solamente podemos ver su mano poderosa en cada una de nuestras necesidades, los que hemos creído en Él. Vamos a tocar otra vez ese canto y con ese cerramos. Amén. Amén. Qué maravilloso. Gracias. Ya que se arrepintió, hermano, recuerde bien que fue Jesús el Señor a quien se entregó usted, y Dios en su grande amor, su cuerpo sano también. Entonces, porque ahora, hermano, tiene otro modo de hablar, lo siento, medio mundano, y me acaba de informar, usted ya con los hermanos ya no se quiere juntar. Dicen que al culto usted viene, no más cuando tiene ganas, que mucho trabajo tiene, y así pasan las semanas. Mi hermano, no le conviene perderse por cosas vanas. Hermano, es grave su error, no sea mal agradecido. Mire que Cristo el Señor le salvó siendo un perdido. No olvide que el Salvador va a vomitar al que estiró. Si sigue su rebelión, ya Satán le da lugar. Ya sabe que como un león él busca a quien devorar y pierde su salvación. Ya sabe usted lo demás. Dicen que al culto usted viene, no más cuando tiene ganas, que mucho trabajo tiene, y así pasan las semanas. Mi hermano, no le conviene perderse en cosas vanas. Aleluya. Dale un aplauso a Jesucristo y con eso terminamos. Para ti es la gloria, Jesús, porque tú viniste a salvarnos. Gracias, Señor, bendito eres. Te alabamos, te glorificamos a ti, al único Dios verdadero. Amén. Bueno, pues Dios les bendice.